Buenos días para todos. Voy a dar en este momento las indicaciones para desarrollar la guía número 4 de estadística del grado 8.5. Por favor, prestemos atención. Iniciando, vemos que hay ya las indicaciones de tipo curricular y recordemos que este correo se debe actualizar por acalixtovarón@gmail.com. Recordemos que este desarrollo de esta guía está proyectado para la primera y segunda semana del segundo periodo. El concepto que vamos a trabajar corresponde a las medidas de tendencia central. Entonces, el ejercicio número 1 que nos pide, lee con atención la siguiente información. Esta información no es necesario que sea transcrita a su cuaderno, a sus hojas o a lo que estén utilizando. Lo importante es que la leamos con atención. ¿Qué nos muestra en la primera parte? Se nos muestra una gráfica de una información. Entonces tenemos acá dos ejes, eje X, eje Y tenemos unos valores que dan esta curva que tenemos acá. Al ubicarlos vemos la moda. La moda es el valor que más se repite, por lo que es el valor más alto. La mediana y la media aritmética. Estos valores van a ser ya más adelante escritos con detalle para que veamos por qué se ubican así, si siempre se ubican así o qué variaciones hay de acuerdo al comportamiento de los datos. En la parte derecha vemos las medidas de tendencia central. Estas se encargan de resumir información de conjunto de datos numéricos por medio de números. Y las medidas de tendencia central se dividen en moda, media y mediana. En la moda, ¿qué hay? Es el número con mayor frecuencia en un conjunto de datos. La media es el promedio del conjunto de datos numéricos y la mediana es el centro del conjunto de los datos numéricos. Continuemos. Acá encontramos una información adicional sobre las medidas de tendencia central. Nos sirven para describir características básicas de un conjunto con datos cuantitativos, muestra promedios, compara resultados o interpretar puntajes en relación a otro central. Son media, mediana y moda. La media es la más útil y se le conoce como promedio. La forma de simbolizarlo matemáticamente corresponde media, entonces generalmente se coloca una X y una barrita encima. Mediana, MD, moda, MO. Con base en esta información y en la que ustedes puedan tener en sus conceptos previos y también en los libros de texto que puedan usar, ayudarse de otros videos, toda la información que puedan tener es muy importante. Sin embargo, acá está la información básica necesaria para que puedan desarrollar su guía. El ejercicio 2, ¿en qué consiste? Hagamos lectura. El número de horas que los estudiantes utilizan Internet diariamente se ha aumentado notoriamente en el último mes. Al realizar una encuesta a 80 hogares del sector de un municipio, tomando el dato del integrante de la familia que es estudiante y que usa más de este servicio, se encuentran los siguientes datos. Entonces acá tenemos un conjunto de datos, 5, 8, 8, 9, 12, 8, 8, 9 y así sucesivamente hasta tener 80 datos porque fueron 80 hogares y se encuestó a un integrante de la familia cuya característica se describe acá en esta última línea. El ejercicio es A. Halla el promedio de horas que utilizan estos estudiantes Internet en un día. Para ello debes sumar todos los datos y el resultado obtenido lo divides entre la cantidad de datos, que en este caso es 80.
Justifica tu respuesta con los procesos aritméticos. Ten en cuenta que este promedio corresponde a la media aritmética del conjunto de datos. Entonces, en este espacio, o depende cómo lo estemos trabajando, debemos hallar el promedio de todos estos valores. Entonces, ese es el ejercicio A del segundo punto. El ejercicio B, ¿en qué consiste? Se nos da una tabla y dice, complete la siguiente tabla. Tenemos acá dato, tenemos el dato 0, el dato 1, el dato 2, acá continuamos el dato 3, el 4, el 5, el dato 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué significa esto? Que estos datos son los que están ubicados acá, ese rango de datos están ubicados acá en esta tabla. Como podemos ver, tenemos ese rango de datos. Entonces, acá al llenar la tabla, miramos cuántas veces está el 0. Está 0 veces. ¿Cuántas veces está el 1? Entonces, vamos a ver que en nuestra tabla no está ni el 0 ni el 1. Vamos. Como podemos ver, acá no está ni el 0 ni el 1, por eso abajo nos dice 0. Dato 2. Entonces, ¿cuántas veces está el 2 en la tabla? Vamos a mirar. Se supone debe estar solo una vez. Haciendo el recorrido, vemos que acá hay un 2 y no hay más. Entonces, ahí corresponde a 1, una vez. Acá tenemos 1. Por ejemplo, acá se colaboró, se ayudó a modo de ejemplo hasta el dato 4. El dato 3 debe estar 2 veces y el dato 4 5 veces. Hagámoslo con el dato 4. Confirmemos que está 5 veces. Entonces nos vamos a la tabla. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ese valor corresponde a las frecuencias absolutas. Ustedes deben averiguar cuántas veces está el 5, cuántas veces el 6 y así sucesivamente hasta el número 14. C. Representa la información obtenida en una gráfica de barras. Entonces van a utilizar estos datos. Recordemos que se debe manejar una escala apropiada. En el eje horizontal, que es el eje independiente, iría el número de horas que usan internet los estudiantes y acá cuántas veces se repite. Entonces vamos a ubicar 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas y así sucesivamente en este eje. Y en la parte del eje Y vamos a ubicar, entonces el 0 no tendría barrita o el 1 tampoco, el 2 la barrita iría hasta el 1 y así sucesivamente con los valores. El ejercicio D, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el dato de mayor frecuencia o de barra más alta en la gráfica? Ten en cuenta que este dato es la moda del conjunto de datos, entonces tenemos que mirar cuál es el dato que más se repite, es decir, cuál es la cantidad de horas que más usan los estudiantes encuestados. Esa información la podemos obtener desde tres fuentes de información, desde la gráfica de barras, porque va a ser la barra más alta, desde la tabla de frecuencias, que será en donde esté la frecuencia absoluta más grande, y desde la tabla de los datos, que podremos mirar que se repite más veces. Entonces ahí tenemos varias fuentes para responder una misma pregunta. Continuando, entonces tenemos el literal E. ¿En qué consiste? Halla la mediana del conjunto de datos, es decir, organiza todos los datos de menor a mayor repetidos si lo están y ubica los datos centrales. Como salen dos datos centrales, súmalos e divídelos en dos. Entonces ustedes acá van a ubicar cuántas veces está. Sabemos que el 0 no está ni el 1 está, entonces empezamos desde el 2. 2, ¿cuántas veces?
escribimos el 2 como ya tenemos acá esta, entonces el 2 lo escribimos una vez, el 3 lo escribimos dos veces, el 4 lo escribimos cinco veces y de acuerdo acá a lo que ustedes hayan hallado y debemos hallar el dato central, es decir, como acá es un grupo par, son 80 datos, van a salir dos datos del centro. ¿Cómo sabemos que están bien ubicados? Porque los encerramos y a la derecha debe haber, a la izquierda debe haber la misma cantidad de datos que a la derecha. Si por ejemplo a nuestra izquierda tenemos 20 datos, ¡ay!